Que la gracia, el amor y la misericordia de Dios permanezca entre nosotros ahora y siempre. Amén. Nos acercamos nuevamente a través de este video para compartir un mensaje en estos tiempos difíciles que estamos atravesando, una oración y un momento de bendición también con todos ustedes, hermanos y hermanas de las congregaciones de San Nicolás, Parroquia Cristo Rey, la comunidad de Roldán, la congregación de Rosario y todos y todas los que reciben siempre vía internet este video semanal. Que podamos estar en paz, preparándonos así para escuchar el Evangelio de esta mañana, el mensaje preparado para esta semana. Desde entonces, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿De qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Estimada comunidad, estimados hermanos y hermanas, en el relato para la predicación del mensaje de hoy es posible descubrir diferentes temas. Yo diría que hay al menos tres. Por un lado, y al comienzo, en el versículo 21, Jesús anunciando la primera de las 3 veces que iba a morir. En segundo lugar, los versículos 22 y 23, donde Pedro reprende y sermonea a Jesús, y Jesús que lo frena con dureza. Y luego, en tercer lugar, y no necesariamente por eso menos importante, los versículos 24 al 28, donde nos habla Jesús acerca del seguimiento, el cual implica negarse a sí mismo y cargar con nuestra cruz. Estos temas quizás no son los únicos y tampoco la única manera de leer este texto, pero es la que les propongo esta mañana, este día de hoy, destacando en la predicación la importancia pastoral del mensaje antes que su relevancia teológica. Jesús afirma, hermanos y hermanas, me es necesario. Dice que le era necesario ir a Jerusalén, que allí sería muerto y resucitaría al tercer día. ¿Por qué le era necesario? Seguramente para poner de manifiesto la maldad, el deseo de poder de los poderosos, que es capaz de hacer sufrir y de dar muerte. Una muerte injusta sobre quien no les convenía a ellos, porque no perpetuaba un sistema que ellos habían montado y querían sostener a toda costa. Pero era necesario también ir allí y que aquello sucediera, porque allí se tendría que manifestar el poder de Dios, que es capaz de llamar a la vida a aquel a quien el malo ha matado. Para que de esa manera ni el mal y ni la muerte malintencionada tengan la última palabra sobre los que le pertenecen a Dios.
La novedad es que Jesús, o más bien con su resurrección, Él mismo se constituye en vida para nosotros, regalándonos liberación, perdón y sentido, el camino verdadero, quedando enterrados allí el mal y la muerte injusta. Por eso le era necesario ir allí, para que se mostrara el poder de la muerte y del mal, pero sobre ellos el poder de Dios. Allí y frente a esta declaración de Jesús interviene Pedro. Miremos un poquito a este personaje tan importante entre los discípulos, que hacía pocos versículos antes había hecho esta declaración magnífica: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y ahora en este versículo y frente a este nuevo anuncio de Jesús, no lo puede comprender. Lo llama a un costado como diciéndole: ¿qué estás diciendo? Morir, sufrir. ¿Cómo para él ese Mesías largamente esperado tendría que pasar por aquello? No era la imagen que él tenía, ni era lo que él esperaba que sucediera. Reprende a Jesús. Pedro es uno de los más cercanos a Jesús y tiene mucho de nosotros y de nosotras. O mejor dicho, nosotros tenemos mucho de Pedro. Tendemos a cambiar al igual que él, oscilamos entre una cosa muy buena a una incomprensión absurda. Por momentos, y al igual que él, podemos formular grandes declaraciones de fe, pero enseguida eso se diluye y nos cuesta aceptar las palabras de Jesús. Tendemos a querer un Jesús a nuestra medida, que encaje con nuestra comprensión y mejor aún, que responda a ella. Pedro flaquea y tiene problemas en ver a ese Hijo del Dios vivo, muerto, sufriendo, colgado de un madero. Porque a Pedro le costaba, al igual que nosotros, hoy, pensar que la muerte de Cristo sería el fin. Pero él se olvidó que ese anuncio de Jesús también incluía la resurrección. Y que esa resurrección marcaría un nuevo comienzo para siempre, para Cristo, pero también en Él y a través de Él, para todos y todas nosotros, donde quedan enterrados el poder del mal, las ataduras del pecado y derrotada esa muerte malintencionada. Nosotros tenemos en momentos de nuestras vidas mucho de Pedro. Sin embargo, aquello no fue un problema, porque él se encomendó a Jesús, siguió el camino, permaneció a su lado. Pedro no tuvo que ser tan grande porque Jesús grandiosamente hizo cosas maravillosas en su vida. Es más, dijo: sobre ti construiré mi iglesia, sobre ti edificaré mi iglesia. Con eso también nos dice a nosotros que oscilamos, que dudamos y que a veces queremos saber un guía que no tiene que sufrir o padecer. No se preocupen, no tienen que hacer ustedes lo grandioso frente a mí. Yo soy quien los hace grande si me siguen y se encaminan al destino y a la propuesta de amor que yo les ofrezco. Queridos hermanos y queridas hermanas, allí entra el tercer punto
de la predicación de hoy, que tiene que ver con lo que Jesús anuncia, que tiene que ver con el seguimiento. Todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Algunos dirán, qué difícil, qué complejo puede ser. Y quizás lo sea, pero no es un camino que tenemos que encarar solos o solas. Él está con nosotros, pero tenemos que poder dejar por un momento a un costado el yo interesado únicamente en lo que nos conviene a nosotros por sobre los demás, para que el nosotros pueda aparecer. Es una tarea difícil, pero es necesaria, es buena, porque es lo que falta. Dejar los caminos facilistas, los atajos que prometen mucho, pero no pueden sostener nada, y abrazar esa propuesta de Jesús. No es fácil, no. Pero es buena y necesaria. Yo siempre digo que lo fácil y lo bueno muy pocas veces van de la mano. Hermanos y hermanas, que podamos en esta semana asumir actitudes que dejen de lado la cuestión egoísta, seguir a Jesús, confiar en Él, ese que siendo muerto, ha resucitado y en esa resurrección nos ofrece vida, perdón, liberación, nuevas posibilidades. Que podamos dejar que Él haga grandes cosas en nosotros, que lo podamos seguir con fe, cuando muchos y muchas prefieren seguir solamente lo que los afirma y reafirma, y solamente a partir de los intereses propios, individualistas, muchas veces cargados de egoísmo. Allí, que no nos veamos en ese lugar. Confiemos en Jesús, en este hombre humilde que se acerca a nosotros y nos ofrece estar al lado nuestro en todo momento y para siempre. Amén. Quiero compartir con ustedes una oración en este tiempo que tiene que ver con mucho de lo que estuve afirmando también en el mensaje de hoy. Los invito a orar. Dios de amor y bondad, clamamos a ti. En cada lugar, desde diferentes lugares, para que nos ayudes a pesar de nuestra debilidad, que podamos caminar por el camino bueno, actuando correctamente, dejando de lado la maldad, las discusiones que nos alejan mucho más que el distanciamiento que hoy estamos teniendo que guardar. Ayúdanos para que podamos darnos cuenta que no estamos solos ni solas, porque tú sabes que no es bueno estar solos o solas. Ayúdanos a confiar en tu auxilio y en el poder de tu Espíritu Santo, esa fuerza bendita que nos aquieta en momentos de angustia, que nos empuja en tiempos de temor, alejándonos de toda oscuridad. Buen Dios, ayúdanos a dejar de lado el yo egoísta y el deseo de poder centrado en sus intereses y en reafirmarse a cualquier precio, para que podamos abrazar un nosotros, un nosotras, entre todos y todas. Que podamos recordar siempre que no te entregaste por el perdón de una persona, sino para beneficio y favor de todos y todas que se animan a lo bueno que tú ofreces. Aunque a veces nos quieran desalentar,
ofreciendo atajos ventajosos llenos de deseo de poder. Que así sea. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde, que haga el Señor resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que vuelva el Señor su mirada a la vida de cada uno y cada una de ustedes y les conceda su paz. Que así sea. Amén.